todos, soy el doctor Ernesto Zavala y el día de hoy vamos a hablar acerca de un grupo de medicamentos que son pero muy importantes en el tratamiento de los pacientes con lupus. ¿Sabías que los antimaláricos son un grupo de medicamentos que definitivamente pueden entrar e intervenir de manera favorable para la vida de un paciente con lupus? Si estás interesado en esta información, te invito a que te quedes a ver este video. Como muchos de ustedes ya deben de saber a estas alturas, el lupus es una enfermedad autoinmune sistémica que tiene múltiples complicaciones. Es el objetivo de nosotros los reumatólogos poder transmitir nuestro conocimiento a los pacientes de manera clara y sencilla para que puedan entender y comprender su enfermedad. Porque un paciente correctamente educado es un paciente que tiene más probabilidades de tener un éxito terapéutico. Entonces, les comento que los antimaláricos son unos medicamentos que, como su propio nombre lo dice, fueron utilizados, y actualmente también son utilizados para combatir la malaria. Tenemos dos presentaciones más conocidas, tenemos la cloroquina y la hidroxicloroquina. En países como el nuestro es más frecuente ver el uso de la hidroxicloroquina. ¿Y qué relevancia tiene que estos medicamentos, la hidroxicloroquina o la cloroquina, en el tratamiento del lupus eritematoso sistémico? Lo que se han visto en diferentes estudios, que al final de este video vamos a dejar una foto de pantalla para que puedan ver uno a uno cada uno de estos estudios que han sido publicados, y lo más importante, han sido publicados en base a estudios que se han realizado en Latinoamérica, en nuestro continente, porque debemos saber lo siguiente: los pacientes con lupus de raza blanca o anglosajona de Europa o del norte de América no tienen la misma actividad de lupus que los pacientes mestizos en Latinoamérica. Entonces es muy importante esta información que se ha recabado a través del Grupo Latinoamericano de Estudio de Lupus, GLADEL. Entonces, ¿cuáles fueron los principales beneficios de tomar hidroxicloroquina o cloroquina en los pacientes que tienen lupus? Empecemos hablando del riñón. El lupus es una enfermedad que hasta el 50% de los pacientes van a desarrollar nefritis lúpica. La nefritis lúpica es el compromiso renal por el lupus. Ahora, de ese 50%, el 30% lamentablemente van a terminar perdiendo el riñón, es decir, terminarán en un programa de hemodiálisis. Entonces, como ya se estarán dando cuenta, la nefritis lúpica es una de las principales complicaciones que tiene el paciente con lupus eritematoso sistémico, y nosotros los reumatólogos hacemos de todo para tratar de que el paciente no tenga complicaciones desde el punto de vista renal. ¿Qué es lo que se ha visto en los estudios acerca de la hidroxicloroquina? La hidroxicloroquina a nivel renal tiene tres beneficios muy importantes. La primera es de que disminuye la probabilidad de que un paciente con lupus desarrolle nefritis lúpica en el futuro. Y si es que la desarrolla, esta nefritis lúpica, su nivel de actividad será un nivel de actividad bajo. Es decir, no traería mucho daño sustancial al paciente. Por otro lado, lo que se ha visto es de que los pacientes que utilizan hidroxicloroquina tienen menor probabilidad de terminar en diálisis, es decir, de terminar con un daño renal irreversible. Entonces, desde el punto de vista renal, ya estamos viendo que la hidroxicloroquina y la cloroquina van a tener beneficios muy importantes para el paciente que tiene lupus. El lupus es una enfermedad que va a tener múltiples compromisos sistémicos, es decir, así como ataca el riñón, también puede atacar el cerebro, el corazón, el sistema sanguíneo a través de los leucocitos, las plaquetas, la hemoglobina, etc. ¿Qué es lo que se ha visto? Que los pacientes que utilizan hidroxicloroquina o cloroquina tienen menor probabilidad de tener complicaciones hematológicas. Recordemos que dentro de las complicaciones hematológicas tenemos la leucopenia, es decir, que las defensas están bajas, anemia, la anemia hemolítica, y tenemos la plaquetopenia. La plaquetopenia quiere decir que las plaquetas se han bajado. Las plaquetas son elementos muy importantes para poder regular la coagulación. Cuando estas están muy bajas, el paciente sangra muy fácilmente. Entonces, lo que se ha visto es que los pacientes que utilizan hidroxicloroquina tienen menor probabilidad de desarrollar este tipo de complicaciones en el futuro. Otro de los beneficios es acerca de la trombosis, y esto muy probablemente los pacientes que tienen lupus y síndrome antifosfolipídico lo van a valorar mucho más. Recordemos lo siguiente: los pacientes con lupus, hasta el 30% de estos pacientes pueden llegar a tener un síndrome antifosfolipídico asociado. Este síndrome antifosfolipídico se caracteriza por tres cosas. La primera es de que el paciente tiene la positividad de los anticuerpos, la anticardiolipina, beta-2-glicoproteína y el anticoagulante lúpico. Lo segundo es que en el caso de las mujeres pueden llegar a tener
pérdidas o abortos recurrentes. Y tercero, son las trombosis venosas o arteriales. Como comprenderán, estamos diciendo que hasta el 30% de los pacientes que tienen lupus pueden llegar a tener este síndrome con esas complicaciones. ¿Qué es lo que se ha visto con la hidroxicloroquina? Que los pacientes que toman habitualmente hidroxicloroquina presentaron menor probabilidad, menor riesgo de desarrollar trombosis en el futuro. Y esto es importante porque las trombosis no solamente se van a limitar a los miembros inferiores, a las piernas, no. Las trombosis pueden ver trombosis al corazón que obstruyan el correcto flujo sanguíneo o trombosis en el cerebro, que son los denominados infartos cerebrales. Entonces, y aquí ya vamos viendo la relevancia y la importancia de tomar este medicamento o este grupo de medicamentos. Hablamos de la hidroxicloroquina y la cloroquina, que están en el grupo de los antimaláricos. El lupus es una enfermedad que tiene un fuerte componente inflamatorio. Este fuerte componente inflamatorio lo que va a ocasionar es de que se inflamen los vasos sanguíneos, y en los vasos sanguíneos existe una capita muy delgadita que está en contacto con la sangre. Esa capita se llama endotelio. Entonces, la inflamación constante que ocasiona las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus, va a desencadenar a que haya una disfunción del endotelio. Esto, junto con alteraciones del colesterol, va a facilitar o va a aumentar el riesgo de que el paciente tenga infartos al corazón o infartos al cerebro. Entonces, lo que se ha visto es que los pacientes que utilizan hidroxicloroquina tienen menor probabilidad de tener compromiso cardiovascular. ¿Por qué? Porque la hidroxicloroquina o la cloroquina lo que van a hacer es actuar modulando esa respuesta inflamatoria a nivel del endotelio. Y del mismo modo va a actuar modulando los niveles de colesterol bueno, colesterol malo, en términos sencillos para que nos entendamos. De esta manera se va a reducir el riesgo de que tengamos infartos al corazón o infartos al cerebro. Otro de los beneficios muy importantes es el siguiente, es de que los pacientes que utilizan hidroxicloroquina tienen menor riesgo de tener reactivaciones de la enfermedad. No es un secreto que los pacientes con lupus al cabo de su vida llegan a tener muchos episodios de reactivación de la enfermedad. A esto lo llamamos episodio de reactivación o en inglés flare o llamarada. Estos flare constan de episodios en los cuales la enfermedad se reactiva y ocasiona mucho daño en el paciente. Cada vez que un paciente se reactiva, el daño que se ocasiona por esa reactivación es irreversible y se va acumulando en el tiempo. La primera vez que un paciente se reactiva, y si lo controlan rápidamente, probablemente el daño secuelar va a ser así. Pero la siguiente vez que se reactive va a aumentar así, la siguiente vez así y así sucesivamente hasta que el paciente lamentablemente ya no va a tener las mismas funciones que tenía previo a que le diagnosticaran la enfermedad. Muestra de ello es el riñón. Cada vez que un paciente con nefritis lúpica se activa a nivel renal, el riñón va perdiendo su función. Cada vez que se reactiva va perdiendo, inclusive puede ser que el ataque sea tan fuerte que el paciente pierda definitivamente en la primera vez su función renal. ¿Y qué es lo que se ha visto con la hidroxicloroquina? Lo que hace es disminuir la probabilidad de que el paciente tenga reactivaciones de la enfermedad o que tenga flares en el futuro. Por ello es muy, pero muy importante que valoremos el uso de hidroxicloroquina o cloroquina en los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. Del mismo modo, y no menos importante, se ha visto que los pacientes que utilizan estos medicamentos, en los estudios que hablamos de estudios longitudinales de años de seguimiento, se ha visto que los pacientes que utilizan hidroxicloroquina o cloroquina tienen menor probabilidad de morir cuando los comparan con los pacientes que no tomaban estos medicamentos. Y otra cosa muy importante, y ya para terminar el video, es de que los pacientes que utilizan hidroxicloroquina tienen menor probabilidad de tener infecciones recurrentes. Debemos recordar lo siguiente: el lupus es una enfermedad que afecta el sistema inmunológico. Y por la propia actividad de la enfermedad, la persona está con mayor predisposición a tener algún tipo de infección. Esto, junto con los medicamentos que bajan las defensas, aumentan el riesgo de que tengan infecciones. Lo que se ha visto es que los pacientes que utilizan hidroxicloroquina tienen mucho menos riesgo de tener infecciones recurrentes. Bien, esperemos que esta información te haya sido de mucha utilidad. Te dejamos la foto de la referencia donde vas a poder buscar estudio por estudio y poder confirmar por ti mismo si es de que lo que les acabo de compartir es cierto o no. Te invito a que compartas esta información con todos tus conocidos y especialmente con las personas que tengan lupus o familiares de personas que tengan lupus. Créeme que esta información podría estar salvando la vida de ese paciente. Hasta la próxima.